Bueno, pues ahora vamos a hablar del síndrome de Cushing, ¿no? ¿Qué es el síndrome de Cushing? Pues es, un síndrome que se caracteriza por el aumento de glucocorticoides y de andrógenos suprarrenales, ¿no? Y tiene múltiples repercusiones metabólicas con un origen diverso. Puede aumentar la ACTH, ¿no? O sea, ser ACTH dependiente, ¿no? ¿Y qué es esto? Pues un adenoma hipofisario o puede ser también una neoplasia no hipofisaria productora de ACTH o CRH. Ahora veremos el tumor de células pequeñas de pulmón, el carcinoide bronquial y tumores de timo, de pulmón y de páncreas, ¿no? Al igual que habíamos visto ya que la acromegalia, aunque lo más frecuente era un macroadenoma hipofisario en varón joven, también había secreción ectópica en pulmón, en ovario y en páncreas, y también había secreción de GNRH en amartomas, ganglioneuromas, carcinoma medular de tiroides, islotes pancreáticos y síndrome carcinoide. Bueno, y luego tenemos otro tipo de síndrome de Cushing, que es, bueno, por cierto, si el síndrome de Cushing está provocado por un adenoma hipofisario, que suele ser micro, ahora veremos cómo se hace su determinación, cómo se quita, que el hipocortisolismo es un criterio de curación, que se queda el cortisol en menos de 5. Ya habíamos visto, por cierto, que cómo se diagnostica una insuficiencia suprarrenal. Pues se diagnostica midiendo a primera hora de la mañana su cortisol y su ACTH, y luego se hacen los test de, primero, pues claro, se da un poquito de ACTH y se ve qué pasa con el cortisol, y el segundo lo que se hace es que hacemos un test de frenación con insulina, ¿no? Claro, y entonces pues baja todo, vale. Bueno, venga, vamos a seguir viendo aumento de cortisol, o sea, sería ACTH independiente, que sea la causa suprarrenal, una hiperplasia suprarrenal, un carcinoma suprarrenal, un adenoma suprarrenal, síndrome de Cohn, ¿no? Y tenemos iatrógeno, ¿no? Vale, aquí tenemos un esquema, las causas. Lo más frecuente, 75%, es un adenoma hipofisario productor de ACTH, por lo tanto va a ser ACTH dependiente, ¿no? También tenemos la producción autónoma de ACTH, ¿no? Tumores ya hemos visto. Bueno, lo vamos a ver ahora. Vamos a ver, esto es producción autónoma de ACTH, el adenoma hipofisario. 15% causa suprarrenal, adenoma hiperplasia carcinoma, que producen cortisol de forma autónoma con independencia de la ACTH. Y luego tenemos tumores con producción ectópica de ACTH, que serían los carcinoides bronquiales, los tumores de células pequeñas, páncreas, de timo o medular de tiroides, vale, que producen de forma autónoma ACTH-like, ¿no? Y como producen ACTH-like, pues se dicen que son ACTH dependientes. El típico cuadro clínico, pues nada, el fenotipo cushingoide, ¿no? Hay catabolismo proteico, hay pérdida de la capa elástica de la piel, hay redistribución grasa. Vamos a ver cara de luna llena, jiba de búfalo, quimosis espontáneas, estrías rojizas en el abdomen, extremidades delgadas, cara de luna llena, etc. Y vamos a ver una serie de alteraciones metabólicas. Tenemos un exceso de glucocorticoides y de andrógenos, ¿no? Y los glucocorticoides pueden tener un pequeño efecto de mineral corticoide. Entonces, ¿qué vamos a tener? Pues vamos a tener una alcalosis hipopotasémica, ¿no? Con hipertensión arterial y edemas por los mineralcorticoides. Intolerancia, desde luego, a los hidratos de carbono o diabetes mellitus tipo 2. La intolerancia a los hidratos de carbono era el estado de prediabetes cuando la determinación estaba entre 100 y 126, la hemoglobina glicada, bueno, ya lo iremos viendo, ¿no? Hay también alteraciones de virilización en la mujer, hay hirsutismo, hay acné, hay alteraciones menstruales. Si este hirsutismo, este acné, estas alteraciones menstruales ocurren de forma aguda, pues cuidado, porque puede ser este 15% que hayamos visto de causa suprarrenal, adenoma, hiperplasia nodular, carcinoma suprarrenal. Vale. Atrofia muscular con miopatía severa porque hay catabolismo proteico y redistribución de la grasa. Cuidado con las alteraciones mentales, que esto es muy preguntable, alteraciones mentales. Por tanto, el glucocorticoide al final te hace un brote psicótico.
y además aumenta la incidencia de ¿qué? De cataratas, de infecciones, de osteoporosis, de litiasis renal. De litiasis renal también, importantísimo. O sea, aquí cuidado con las alteraciones mentales y la litiasis renal debido a la osteoporosis, porque estas dos cosas son muy preguntables. Bueno, ¿y cómo lo diagnosticamos? Pues un diagnóstico analítico y con pruebas de imagen. ¿Hacemos test de despistaje? Sí, hombre, el más famoso es el test de Nagen, que es dar 1 miligramo de desametasona por la noche y debe bajar menos de 1,8. Pero también podemos hacer un control salival por la noche, medir el cortisol libre urinario en 24 horas, que debe estar en menos de 100. Vale. Entonces ya hemos visto que los test de determinación del cortisol de despistaje, podemos hacer un cortisol salivar, podemos hacer un cortisol libre urinario, podemos hacer un cortisol tras la fenación baja con desametasona, test de Nagen menos de 1,8 o test de Lidl menos de 3. Y luego hacemos el test de localización, ¿no? Como una fenación alta de desametasona que frena viene de arriba, ¿no? Entonces, claro, ¿qué es frenar? Es disminuir el 50% de su valor basal. Ya habíamos visto que la acromegalia, vamos a ver, aquí la acromegalia lo que hacer es, aparte del diagnóstico de imagen con gadolinio, es hacer un test de frenación con glucosa y no frena. Vale, al contrario que la hipoglucemia insulínica que hacíamos en insuficiencia suprarrenal. Bueno, entonces pues, y luego, si no se frena, pues ya sabemos que no viene de la cabeza, ¿no? Entonces pues puede ser suprarrenal o una producción ectópica de ACTH. Entonces, para diferenciarlo se hace que el cateterismo de senos petrosos inferiores. Comparamos la ACTH de la hipófisis con el periférico. Se hace con o sin test de CRF para hacer un estímulo positivo a los de origen hipofisario y no a los ectópicos. Y lateraliza la lesión en la hipófisis, aquí tenemos, ¿no? 100 de ACTH y periférico 25. Cateterismo de senos petrosos si no se frena. Determinamos siempre ACTH. Esto es súper preguntable también, junto con la litiasis renal por la osteoporosis, las cataratas y infecciones, y los brotes eufóricos debido al exceso de glucocorticoides. Hay que determinar siempre la ACTH. Si está frenada menos de 5, el origen no es de la cabeza. Menos de 5 es suprarrenal y más de 20 es hipofisario o ACT o producción ectópica, carcinoma medular de tiroides, timo, pulmón, páncreas, bronquial, ¿no? Vale. La resonancia hipofisaria, pues hombre, todos los macroadenomas y todos los microadenomas también, bueno, todos, microadenomas menos de 1 centímetro, todos no, pero la mayoría sí. Y hacemos un TAC o resonancia de suprarrenales. Un adenoma es unilateral, redondo, de menos de 4 centímetros. O sea, nosotros vemos básicamente una lesión suprarrenal unilateral de menos de 4 centímetros y tiene pinta de ser un adenoma. Ahora vemos una masa de más de 6 centímetros de heterogénea unilateral, pues puede ser un carcinoma. Y luego tenemos una hiperplasia, pero que es nodular, ¿no? Es una hiperplasia nodular, con nódulos bilaterales de tamaño variable. Vale, en la congénita, no me imagino, los suprarrenales presentan una hiperplasia homogénea, con la enfermedad de Cushing, no sé. Y la gammagrafía de selenio colesterol, claro, la enfermedad de Cushing es que están aumentando de tamaño, claro, si hay un adenoma que te está produciendo ACTH. Vale. Bueno, aquí tenemos la típica resonancia, ¿no? Hipofisaria, un microadenoma. Aquí productor es una enfermedad de Cushing. Aquí vemos también un TAC suprarrenal donde vemos, pues, es que no sé, parecen dos masas, ¿no? Ahí, pero no sé exactamente qué es. Aquí esto sí, una masa suprarrenal, unilateral, de más de 6 centímetros, heterogénea.
Y aquí tenemos una gammagrafía de selenio norcolesterol que capta bilateral en la enfermedad de Cushing, ¿no? Y claro, unilateral en adenomas y no capta en carcinomas. Unilateral en adenomas, no capta en carcinomas. Bilateral, enfermedad de Cushing. Tratamiento, quitar el adenoma, que es la cosa más frecuente. Con un neurocirujano experto se hace un abordaje transesfenoidal endoscópico, se quita, se deja con un hipocortisolismo quirúrgico de menos de 5, igual que menos de 5 que era pues que la determinación de ACTH de menos de 5, el origen es suprarrenal y más de 20, pues está en la cabecita, o ACTH-like, ¿no? 5, 20, 5, 20, 1,8 y 3 el test de Lidl. Bueno, también se puede hacer el cortisol salival o el cortisol urinario en 24 horas, que debe ser menos de 100. La suprarrenalectomía se hace unilateral en el adenoma, se hace paliativa, ¿no? En el carcinoma suprarrenal, unilateral, y bilateral si es una hiperplasia micronodular, ¿no? O nodular. No es una hiperplasia uniforme que se ve en la enfermedad de Cushing, donde es la gammagrafía con selenio norcolesterol capta de forma unilateral en un adenoma, capta de forma bilateral en una enfermedad de Cushing y no capta en un carcinoma. Y pues claro, suele haber también un hipocortisolismo postquirúrgico. La radioterapia hipofisaria, pues si recidiva o no se puede operar. Se puede hacer convencional o con radiocirugía, ¿no? Es mejor que la gran intervención, ¿no? Y fíjate, es un 90%, es muy eficaz la radioterapia hipofisaria, ¿no? Ya sea convencional o ya sea radiocirugía. Y el tratamiento médico siempre va a ser preoperatorio. ¿Qué hay que dar? No dar corticoides nunca antes de la operación. Sí que podemos dar inhibidores de la síntesis de corticoides, como es el mitotane y el ketoconazol, los bloqueantes de receptores de cortisol, como son la mifepristona. También podemos dar incluso agonistas dopaminérgicos, bromocriptina o GABAérgicos, como son el valproico, ¿no? Y también podemos dar un inhibidor de ACTH ectópico, ¿no? Que son los análogos de la somatostatina. Aquí tenemos Harvey-Cushing, la determinación del cateterismo de senos preectrosos cuando damos un test de ACTH fuerte, ¿no? de desametasona fuerte, 2 miligramos cada 6 horas, 2 días, y si no se frena un 50%, esto de la cabeza parece que no viene, ¿no? Puede ser suprarrenal, producción ectópica, entonces hacemos un cateterismo de senos venosos periféricos, ¿no? De seno venoso que comparamos con el periférico, se puede hacer asociado o no a un estímulo de CRF, ¿no? Que nos va a ayudar a la localización de la lesión. Aquí tenemos que una resonancia con un microadenoma y hemorragia. Importante, claro, la apoplejía hipofisaria de vía social clínica. Tenemos ahora un síndrome de Cushing endógeno, ¿no? Aumento de secreción de corticoides con obesidad, grada de luna llena, fibra de búfalo, vientre de batracio, equimosis espontánea, hipertensión, la típica alcalosis hipopotasémica con hipertensión arterial y edemas, con los brotes eufóricos, el hipercortisolismo, la pérdida de ritmo circadiano, resistencia a la frenación ligera con desametasona. O sea, tú lo que mides es, claro, tú das 1 miligramo de desametasona nocturno y ves que no frena, ¿no? Pues eso, habíamos visto también tumor ectópico, carcinoide bronquial, microcítico de pulmón, de timo, de médula de tiroides, de páncreas, vale. El ACTH independiente, pues causas suprarrenales, el adenoma, la hiperplasia nodular suprarrenal y el carcinoma, ¿no? Más de 6 centímetros, unilateral, heterogéneo. ACTH dependiente, ya hemos visto, ¿es de la cabeza o es ectópico? Frena con desametasona, dando 2 miligramos cada 6 horas se frena más del 50%, y si no lo hace, pues vamos a hacer el cateterismo, ¿no? Con estímulo de CRF se puede hacer. Hacemos también una resonancia hipofisaria, un TAC tóraco-abdominal, un osteoscan, cateterismo de senos venosos, de senos petrosos inferiores, con o sin estímulos de CRF, invasiva, etc. Bueno, enfermedad de Cushing, ya hemos visto, es la causa más frecuente de síndrome de Cushing. Más frecuentes son microadenomas, se emplean antes de la cirugía
inhibidores de la síntesis corticoidea, ¿no? Fundamentalmente el ketoconazol, aunque se puede dar el valproico, se puede dar la mifepristona, que es un bloqueante de los receptores de cortisol, se puede dar mitotane, ketoconazol, análogos de somatostatina para bloquear los ACTH tópicos. Se puede dar la bromocristina, mucho mejor tolerada, ¿no? Bromocristina, fíjate, se da mejor antes que cabergolida, ¿no? Que tiene hipotensión, dispepsia, náuseas, vómitos, aquí se da, fíjate, bromocristina. Bueno, pues nada, y ya está, y se inicia el tratamiento sustitutivo desde ese momento, la vuelta a la función corticotropa normal, antes de los 6 meses indica alta probabilidad de recidiva. Bueno, si se ha resecado el adenoma, ¿no? Junto al descenso corticoideo aparece una insuficiencia suprarrenal, ¿no? Las náuseas, la anorexia, astenia, pérdida de peso, con la hipotensión y la hiperpigmentación y hay un poco hay molestia abdominal, ¿no? Vale, pues ya está. Y no se administran corticoides antes de la cirugía.